Cuando hablamos de miedo o enojo o respuestas que salen de nuestro control, principalmente emocionales, tenemos que hablar de una pequeña estructura en el cerebro llamada amígdala. Esta pequeña estructura en nuestro cerebro es la encargada de las respuestas de lucha o huida en nuestro cuerpo. Lucha por una parte se refiere a respuestas de enojo y huida por otra parte se refiere a las respuestas de miedo. Por un lado, el enojo surge cuando vemos una situación amenazante, que de alguna manera interpretamos como amenazante y respondemos con enojo para poder defendernos ante ello. Básicamente sentimos el rostro caliente, que nuestras manos también se endurecen, que nuestros gestos se aprietan y lo que tratamos de hacer es defendernos. Pueden llevarnos a una pelea, básicamente, a una lucha, que esta por supuesto que puede ser verbal, no necesariamente física, pero el enojo es también un mecanismo de protección ante cualquier amenaza en nuestro entorno. Por otro lado, la huida se relaciona con el miedo, y el miedo básicamente también nos pone a salvo de situaciones que consideramos amenazantes. Sentimos que nuestro corazón se acelera, nuestros ojos se abren más de lo normal y básicamente lo que intentamos hacer cuando sentimos miedo es alejarnos de la situación para ponernos a salvo. ¿Por qué ambas respuestas son importantes para sobrevivir? Básicamente se encargan de alejarnos de la situación cuando es muy amenazante o poder hacerles frente y defendernos ante ella. En situaciones normales son útiles. El enojo nos sirve para defendernos y el miedo nos sirve para alejarnos del lugar en el que nos encontramos. Así que básicamente tenemos que comprender que estas dos respuestas en situaciones normales están bien, no pasa absolutamente nada, son sanas de algún modo. Sin embargo, en algunas ocasiones se salen de nuestro control. Por alguna razón, la amígdala, que funciona como una especie de detector de humo o perro guardián, detecta a su alrededor a través de los sentidos, a través de lo que vemos, lo que oímos, pues que hay algo amenazante ahí afuera, que puede ser real o puede ser simplemente una interpretación de nuestro cerebro. Así que nos pone en alerta y sin embargo, cuando sale de control, pues básicamente lo que sucede es que hay impulsos que no son tan fuertes o tan intensos que nos hacen reaccionar de esta manera y nos hacen sentir amenazados y nos hacen sentir que tenemos que actuar de alguna forma. Así que básicamente sentimos o mucho enojo para poder hacerle frente a la situación o mucho miedo para poder salir de ahí. Hay una anécdota de un veterano de guerra que después de alguna guerra regresa a casa, tiene una fiesta infantil con sus hijos y entonces escucha un globo explotar. Él no había identificado que era un globo, reacciona fuertemente y se arroja debajo de una mesa tratando de poner a sus hijos a salvo. El problema con esto es que es un globo y que él de alguna manera inconsciente pudo haber relacionado la explosión del globo con la detonación de una bala o de una bomba y entonces sentir muchísimo miedo y tratar inmediatamente de ponerse a salvo. Sin embargo, esta reacción estaba completamente desproporcionada a la realidad. Él sufría de un trauma en el cual, a pesar de que era un globo, él de algún modo físicamente y mentalmente se sentía en la guerra con una amenaza muchísimo más grande, por lo cual trató de ponerse a salvo. Pero sin embargo, al ser completamente desproporcionado, no se percató de que lo que estaba explotando era en realidad un simple globo de una fiesta infantil. Y esta respuesta tan fuerte lo llevó a saltar debajo de la mesa. Con esto lo que quiero decir básicamente es que muchas de nuestras reacciones que tenemos en el día a día, como el miedo, el enojo, la ansiedad, la irritabilidad, pueden ser reacciones que estén fuera de lugar, que no necesariamente correspondan a la situación que estamos viviendo. No digo que debamos invalidar nuestras emociones, particularmente hoy en día creo que hemos dado un paso muy grande al poder validarlas, al poder reconocerlas y al poder identificarlas. Sin embargo, también tenemos que reconocer el hecho de que en ocasiones están fuera de lugar, son muchísimo más fuertes de lo que deberían ser en proporción a las situaciones que estamos viviendo. Y esa sería mi invitación, a que reflexiones si hay situaciones en tu vida que te producen mucha ansiedad o mucho enojo o mucho miedo, mucha irritabilidad, que cuando haces el análisis y te pones a observar, te das cuenta de que no son situaciones tan grandes, tan complejas, o que de algún modo están siendo manifestadas de alguna forma muchísimo más fuerte de lo que en realidad está sucediendo. De ahí la importancia de tomar conciencia de nuestras emociones y por otro lado tener la capacidad de reconocer que tienen que
surgir de manera proporcional a lo que estamos viviendo y a las situaciones en las que estamos pasando. Y de no ser así, acercarnos de alguna manera, de alguna forma, a alguna especie de ayuda, a algunas cosas que nos hagan reducir este estado de alerta, este perro guardián que reacciona fuertemente ante cosas que en realidad no son una amenaza. La importancia de la amígdala es poder ponernos a salvo o defendernos ante situaciones complejas en la vida, pero que si salen de control y son muchísimo más exacerbadas en comparación a lo que sucede en nuestra realidad y en los hechos, que este es el punto clave, la emoción surge de manera desproporcionada ante los hechos que están sucediendo. Si las situaciones no son tan graves o no son tan complejas, es un buen momento de acercarte a un proceso de terapia, a iniciar un proceso de meditación, a conectar con tu cuerpo y a buscar alguna forma de sentirte muchísimo más tranquilo y muchísimo más en paz. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? En algunas ocasiones, la amígdala tiene la capacidad de autorregularse, de volver a un estado normal en el cual reacciona de manera proporcional a los hechos que están a su alrededor. Sin embargo, en algunas ocasiones, como sucede en los procesos traumáticos, en los eventos difíciles en la vida que dejan unas huellas emocionales muy grandes, la amígdala no se desactiva por alguna razón. No sabemos exactamente por qué sucede en algunas personas y en otras no. Pero al no desactivarse, pues seguimos así, reaccionando fuertemente ante eventos que no son tan grandes ni tan amenazantes. Te invito, por favor, a que analices, a que me comentes aquí abajo si has tenido situaciones similares en las cuales consideras que están tus emociones exacerbadas y completamente por encima de las situaciones en las que vives o las que pasas en el día a día, y me las comentes aquí abajo si te es posible. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video.